En 1903, Guanajuato era el corazón palpitante de la industria minera mexicana. Miles de trabajadores llegaban cada mes buscando fortuna en las entrañas de la tierra. Pero había otro tipo de migración menos documentada. Mujeres jóvenes que huían de la pobreza rural, buscando trabajo doméstico en las casas de los prósperos mineros. Para estas mujeres, la casa de las hermanas Aranda representaba una bendición divina. Las hermanas Esperanza, Dolores, Remedios y Consuelo Aranda habían convertido la antigua casona familiar en una pensión exclusiva para mujeres trabajadoras. Ubicada en la calle de la Sangre de Cristo, a pocas cuadras de la parroquia principal, la casa de 2 pisos y gruesos muros de cantera rosa se había ganado una reputación impecable. Las hermanas, todas solteras y devotas católicas, ofrecían no solo alojamiento, sino trabajo garantizado en las mejores familias de la ciudad. Pero entre 1903 y 1910, algo inexplicable comenzó a suceder. Más de 40 mujeres jóvenes que habían ingresado a la pensión simplemente desaparecieron, sin rastro, sin explicación, sin que nadie hiciera preguntas incómodas, hasta que en 1963, durante la renovación de los archivos parroquiales, se descubrió un legajo secreto que cambiaría para siempre la historia de Guanajuato. Esta es la historia macabra de la casa de las hermanas Aranda. Una historia que la Iglesia mantuvo oculta durante más de medio siglo. Antes de continuar, cuéntanos, ¿de qué parte del mundo nos sigues? Y si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más misterios que desafían la lógica. La mañana del 15 de marzo de 1903, María Guadalupe Hernández llegó a Guanajuato con una maleta de cartón y 3 pesos en el bolsillo. Tenía 17 años y había caminado durante 5 días desde su pueblo natal en Michoacán. Como tantas otras jóvenes de la época, había escuchado que en las ciudades mineras las mujeres podían encontrar trabajo como sirvientas, costureras o vendedoras en el mercado. El primer lugar al que la dirigieron fue la casa de las hermanas Aranda. La reputación de las 4 hermanas era legendaria en toda la región. Esperanza, la mayor, de 45 años, manejaba las finanzas con precisión matemática. Dolores, de 42, se encargaba de las entrevistas y la selección de inquilinas. Remedios, de 38, supervisaba la cocina y la limpieza. Consuelo, la menor, de 35, mantenía las relaciones con las familias empleadoras y la parroquia. La casona de la calle Sangre de Cristo era imponente. Sus muros de cantera rosa de 2 metros de espesor habían resistido siglos de lluvias y terremotos. El portón de madera maciza, reforzado con herrajes coloniales, se abría a un patio central, rodeado de habitaciones. En la planta alta, bajo las vigas de madera de encino, se encontraban los dormitorios de las inquilinas. Cada habitación albergaba entre 4 y 6 mujeres, con camas de hierro forjado y pequeños baúles para sus pertenencias. Lo que más impresionaba a las recién llegadas era la organización casi militar del lugar. Las hermanas habían establecido horarios estrictos: despertar a las 5 de la mañana, desayuno comunitario a las 5:30, salida al trabajo a las 6. El regreso debía ser antes de las 8 de la noche, seguido de la cena, el rosario obligatorio y el silencio absoluto después de las 9. Las reglas estaban escritas en una pizarra en el comedor, con letra perfecta de Esperanza Aranda. María Guadalupe fue recibida por Dolores Aranda en el pequeño despacho que daba al patio. La mujer, de complexión robusta y mirada penetrante, vestía siempre de negro riguroso, con un crucifijo de plata colgando sobre el pecho. Sus preguntas fueron precisas. ¿Tenía familia en Guanajuato? ¿Alguien sabía de su llegada? Había trabajado antes como sirvienta, sabía leer y escribir.
María respondió que no tenía a nadie en la ciudad, que había venido sola y que apenas sabía firmar su nombre. «Perfecto», murmuró Dolores, mientras anotaba algo en un cuaderno de pasta dura. «Aquí encontrarás trabajo en 3 días. La familia Mendoza necesita una muchacha para la cocina. Son gente decente, te pagarán bien y podrás enviar dinero a tu familia». María sintió que había encontrado un milagro. Por 2 pesos semanales tendría cama, comida y la promesa de un empleo estable. La primera semana transcurrió sin incidentes. María compartía habitación con 5 mujeres más: Carmen de Zacatecas, Esperanza de Querétaro, Rosa de San Luis Potosí, Juana de Michoacán y Soledad de Jalisco. Todas habían llegado en circunstancias similares. Jóvenes, solas, sin contactos en la ciudad. Durante las cenas intercambiaban historias de sus pueblos natales y sueños de prosperidad. Pero había algo extraño en la dinámica de la casa. María notó que algunas inquilinas llevaban meses viviendo allí sin conseguir trabajo. Cuando preguntaba por qué, las hermanas respondían que las mejores familias eran muy selectivas y que valía la pena esperar la oportunidad correcta. Mientras tanto, estas mujeres realizaban labores de mantenimiento en la propia pensión: limpieza profunda, lavado de ropa, preparación de alimentos para las demás inquilinas. Lo más inquietante era el silencio que rodeaba a ciertas inquilinas que simplemente desaparecían. Una mañana, la cama de Carmen estaba vacía. Cuando María preguntó por ella, Remedios Aranda explicó con naturalidad que había conseguido un trabajo excelente en una hacienda de Celaya y que había tenido que partir de madrugada. No hubo despedidas, no quedaron pertenencias, no llegaron cartas. El patrón se repetía con frecuencia desconcertante. Cada 2 o 3 semanas, alguna inquilina desaparecía durante la noche. Las hermanas siempre tenían explicaciones plausibles: trabajos en haciendas lejanas, matrimonios repentinos, regresos urgentes a sus pueblos por enfermedades familiares. Las demás inquilinas aceptaban estas explicaciones sin cuestionar, quizás porque la alternativa era demasiado perturbadora para contemplar. María comenzó a llevar un registro mental de las desapariciones. En sus primeros 2 meses en la casa, había visto partir a 7 mujeres sin despedirse. Todas eran jóvenes que llevaban tiempo esperando trabajo. Todas habían expresado desesperación por su situación económica. Todas habían desaparecido en silencio absoluto. Una noche de mayo, mientras las demás dormían, María escuchó pasos en el patio central. Se asomó por la ventana y vio a las 4 hermanas cargando algo pesado envuelto en sábanas. Se movían con la coordinación de quien ha realizado la misma tarea muchas veces. Desaparecieron hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba el antiguo pozo colonial, que según las hermanas había sido sellado décadas atrás por problemas de salubridad. Al día siguiente, Esperanza de Querétaro había desaparecido. Su cama estaba perfectamente tendida, como si nunca hubiera sido ocupada. Cuando María preguntó por ella, Consuelo Aranda sonrió con dulzura maternal. Consiguió trabajo en una casa muy elegante de la capital. Partió antes del amanecer. Estaba tan emocionada que no quiso despertar a nadie. Pero María había notado algo que las hermanas no sabían. Esperanza había escondido sus únicos zapatos buenos debajo del colchón, prometiendo usarlos solo cuando consiguiera el trabajo perfecto. Esos zapatos seguían allí, cubiertos de polvo, esperando a una mujer que nunca regresaría por ellos. La rutina en la casa de las hermanas Aranda funcionaba como un mecanismo de relojería suiza. Cada mañana, Esperanza tocaba una campana de bronce a las 5 en punto, y el sonido resonaba por toda la casona como un llamado divino. Las inquilinas se levantaban en silencio, se vestían rápidamente y bajaban al comedor para el desayuno: café de olla, tortillas y frijoles refritos.
Remedios servía las porciones con precisión militar, asegurándose de que cada mujer recibiera exactamente lo mismo. Durante el desayuno, Dolores leía en voz alta las oportunidades del día. Algunas mujeres serían enviadas a casas específicas para entrevistas de trabajo. Otras realizarían labores en la pensión y unas pocas recibirían la instrucción de esperar nuevas oportunidades. María había notado que las mujeres en esta última categoría tendían a desaparecer con mayor frecuencia, como si la espera fuera una antesala hacia algo definitivo. El sistema de control era sofisticado. Cada inquilina tenía asignado un número que correspondía a su cama y a su lugar en el comedor. Consuelo mantenía un registro detallado de los movimientos de cada mujer, a qué hora salía, dónde iba, con quién hablaba, a qué hora regresaba. Las que conseguían trabajo temporal debían entregar la mitad de sus ganancias a las hermanas para cubrir gastos de alojamiento y comida. Las que no trabajaban acumulaban una deuda que crecía semanalmente. María había conseguido trabajo 3 días por semana en casa de los Mendoza, una familia de comerciantes prósperos que vivía cerca de la Alhóndiga de Granaditas. El trabajo era agotador pero honesto: limpieza, lavado, preparación de comidas sencillas. La señora Mendoza era exigente pero justa, y María había logrado ahorrar algunos centavos después de pagar su parte a las hermanas Aranda. Pero lo que más la inquietaba era la transformación que observaba en las mujeres que llevaban más tiempo en la pensión. Llegaban llenas de esperanza y energía, pero gradualmente se volvían apáticas, resignadas, como si hubieran aceptado un destino inevitable. Rosa de San Luis Potosí, que había llegado una semana después que María, ya mostraba esa mirada vacía característica de las veteranas. Una tarde de junio, mientras regresaba del trabajo, María se encontró con el padre Sebastián Morales, párroco de la iglesia de San Diego. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos, conocido por su trabajo con los pobres de la ciudad. Al verla, se detuvo con expresión preocupada. «Disculpe, señorita», le dijo con voz suave, «¿usted vive en la casa de las hermanas Aranda?» María asintió, sorprendida por la pregunta. El padre miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. «He notado que muchas jóvenes entran a esa casa, pero pocas las veo en misa los domingos. Las hermanas las llevan a otra parroquia». La pregunta era extraña. Las hermanas Aranda eran conocidas por su devoción católica, pero María se dio cuenta de que, efectivamente, nunca había visto a las inquilinas desaparecidas en la misa dominical obligatoria. Cuando se lo mencionó al padre, su expresión se ensombreció. «Rezaré por todas ustedes», murmuró antes de alejarse rápidamente. Esa noche, durante la cena, María observó con nueva atención a las hermanas. Esperanza contaba el dinero del día con movimientos mecánicos, separando monedas en pequeñas pilas. Dolores revisaba su cuaderno de registros, haciendo anotaciones con tinta roja junto a ciertos nombres. Remedios servía la comida con la misma expresión impasible de siempre. Consuelo sonreía constantemente, pero sus ojos permanecían fríos como el mármol. La conversación durante la cena giraba siempre en torno a los mismos temas: la importancia del trabajo honesto, la gratitud hacia las hermanas por su caridad, la necesidad de mantener la reputación impecable de la casa. Cualquier comentario que se desviara de estos temas era rápidamente redirigido o silenciado con una mirada severa de Dolores. Después de la cena venía el rosario obligatorio. Las inquilinas se arrodillaban en el patio central mientras Esperanza dirigía las oraciones. Pero María había notado que las hermanas no rezaban con la devoción que aparentaban. Sus labios se movían mecánicamente, sus ojos escaneaban constantemente a las mujeres arrodilladas como carceleras vigilando a sus prisioneras. Una noche,
Rosa de San Luis Potosí se acercó a María durante el rosario. Con voz apenas audible le susurró: «He estado contando. En los 4 meses que llevo aquí han desaparecido 14 mujeres, siempre las que llevan más tiempo esperando trabajo». María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Rosa continuó: «Y hay algo más. He visto a Remedios lavando ropa en el patio trasero durante la madrugada. Ropa con manchas que parecían sangre». Al día siguiente, Rosa había desaparecido. Su cama estaba vacía. Sus pocas pertenencias habían sido retiradas, y cuando María preguntó por ella, Consuelo explicó con su sonrisa habitual que había recibido una propuesta de matrimonio de un minero próspero y había partido hacia Zacatecas esa misma madrugada. Pero María sabía que Rosa no tenía pretendientes. Había llegado huyendo de un matrimonio forzado en su pueblo natal. La idea de casarse voluntariamente con un desconocido era absurda. Además, Rosa había mencionado el día anterior que finalmente había conseguido una entrevista de trabajo para esa semana. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó despierta, fingiendo estar dormida, esperando escuchar los pasos nocturnos que había percibido antes. Cerca de las 2 de la madrugada los escuchó, el sonido inconfundible de las 4 hermanas moviéndose por el patio con algo pesado. Esta vez, María se las arregló para ver más claramente desde su ventana. Las hermanas cargaban un bulto envuelto en sábanas, moviéndose con la coordinación de una práctica repetida innumerables veces. Se dirigieron hacia la parte trasera de la casa, donde supuestamente se encontraba el pozo sellado. Pero María pudo ver que el pozo no estaba sellado en absoluto. Las hermanas retiraron una pesada losa de piedra que cubría la abertura y dejaron caer el bulto en las profundidades. El sonido que siguió fue inconfundible. El impacto sordo de algo pesado golpeando contra otros objetos similares en el fondo del pozo. No era el primer bulto que arrojaban allí, ni sería el último. Si quieres saber qué más descubrió María en esa casa de horrores, no olvides suscribirte a nuestro canal. La verdad sobre las hermanas Aranda apenas está comenzando a revelarse. María sabía que tenía que actuar, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría convertirla en la próxima desaparecida. Durante las siguientes semanas, desarrolló una rutina cuidadosamente calculada. Mantenía una actitud sumisa y agradecida frente a las hermanas, pero por las noches, cuando todas dormían, exploraba meticulosamente cada rincón de la casona. La casa tenía secretos arquitectónicos que solo se revelaban a quien los buscaba con paciencia. Detrás de la cocina, María descubrió una puerta disimulada que conducía a un sótano que oficialmente no existía. Las escaleras de piedra descendían hacia una habitación húmeda y fría, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de una pequeña ventana enrejada a nivel del suelo. En ese sótano, María encontró evidencias que helaron su sangre. Había ropa femenina cuidadosamente doblada y clasificada por tallas. Zapatos alineados contra la pared, desde los más humildes hasta algunos sorprendentemente elegantes. Maletas y baúles apilados en las esquinas, cada uno con las iniciales de sus propietarias grabadas o escritas en pequeñas etiquetas. Era como un museo macabro de vidas interrumpidas. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en un escritorio de madera ubicado en el centro del sótano. Allí, Esperanza Aranda mantenía un registro detallado que llamaba el libro de beneficencias. En páginas escritas con letra perfecta, documentaba cada transacción realizada en la casa. Los nombres de las mujeres aparecían en columnas organizadas por fecha de llegada, edad, lugar de origen y una columna final titulada Disposición Final. María leyó con horror creciente. Las anotaciones eran clínicamente precisas. Carmen Vázquez, 19 años, Zacatecas. Llegada 15 de febrero 1903.
Disposición final, 8 de marzo 1903. Beneficio, 45 pesos. Esperanza Ruiz, 22 años, Querétaro. Llegada, 20 de marzo 1903. Disposición final, 15 de mayo 1903. Beneficio, 52 pesos. La lista continuaba página tras página, documentando más de 40 casos desde enero de 1903. Al principio María no entendía qué significaba beneficio, hasta que encontró otra sección del libro titulada Clientes regulares. Allí estaban los nombres de hombres prominentes de Guanajuato, dueños de minas, comerciantes prósperos, funcionarios del gobierno, incluso algunos miembros del clero. Junto a cada nombre había anotaciones sobre preferencias específicas y pagos realizados. La horrible verdad se reveló gradualmente. Las hermanas Aranda no solo operaban una pensión, dirigían una red de prostitución forzada que abastecía a la élite masculina de Guanajuato. Las mujeres jóvenes que llegaban buscando trabajo honesto eran gradualmente introducidas en esta actividad a través de deudas artificialmente infladas y chantajes emocionales. Aquellas que se resistían o amenazaban con exponer el negocio simplemente desaparecían. Pero había algo aún más siniestro. En las últimas páginas del libro, María encontró una sección titulada Casos especiales. Aquí se documentaban situaciones donde las mujeres habían sido vendidas permanentemente a clientes específicos para trabajar en haciendas remotas o ser trasladadas a otras ciudades. Los precios variaban entre 200 y 500 pesos, dependiendo de la edad y condiciones físicas de cada mujer. María se dio cuenta de que había tropezado con una operación de trata de personas que funcionaba bajo la fachada de caridad cristiana. Las hermanas Aranda habían construido una reputación impecable en la comunidad precisamente para tener acceso ilimitado a mujeres vulnerables. Su conexión con la parroquia les proporcionaba una cobertura perfecta y posiblemente complicidad clerical. En una gaveta cerrada con llave, que María logró abrir con una horquilla, encontró correspondencia que confirmaba sus peores sospechas. Había cartas de clientes de otras ciudades solicitando mercancía específica, mujeres jóvenes, vírgenes, con características físicas particulares. Las hermanas respondían con la eficiencia de comerciantes experimentados, negociando precios y métodos de entrega. Una carta fechada en abril de 1903 era particularmente reveladora. Provenía de un hacendado de Aguascalientes que solicitaba 3 mujeres jóvenes para trabajo doméstico permanente en propiedad aislada. Ofrecía 300 pesos por cada una, con la condición de que no tuvieran vínculos familiares que pudieran generar búsquedas posteriores. Esperanza había respondido confirmando la disponibilidad y sugiriendo fechas de entrega. Pero lo más escalofriante era una sección del libro dedicada a eliminaciones necesarias. Aquí se documentaban los casos de mujeres que habían intentado escapar, denunciar la situación o simplemente se habían vuelto problemáticas para el negocio. Los métodos variaban. Envenenamiento con arsénico mezclado en la comida, estrangulamiento durante la madrugada, accidentes en las escaleras del sótano. María encontró el nombre de Rosa de San Luis Potosí en esta sección, con una anotación que decía, demasiado curiosa. Hacía preguntas peligrosas. Eliminada 23 de junio 1903. Cuerpo dispuesto en pozo trasero. La fecha coincidía exactamente con la noche en que María había visto a las hermanas arrojar el bulto envuelto en sábanas. El pozo trasero, según el libro, contenía los restos de al menos 15 mujeres que habían sido eliminadas por diversas razones. Las hermanas habían calculado que la profundidad del pozo y la cal viva que arrojaban regularmente asegurarían que los cuerpos nunca fueran descubiertos.
Era una tumba perfecta, oculta en el patio de una casa respetable. María también descubrió que las hermanas tenían contactos en la estación de tren y en las diligencias que conectaban Guanajuato con otras ciudades. Estos cómplices les informaban sobre mujeres jóvenes que viajaban solas, permitiéndoles interceptarlas y dirigirlas hacia la pensión. Era una red criminal sofisticada que había operado sin detección durante años. La última entrada en el libro estaba fechada apenas 3 días antes. Se refería a una nueva llegada. Juana Morales, 18 años, Michoacán. Llegada 20 de junio 1903. Evaluación inicial. Excelente para cliente especial de Zacatecas. Precio estimado, 400 pesos. María se dio cuenta con horror de que conocía a Juana. Era una muchacha tímida que había llegado recientemente y que dormía en la cama junto a la suya. Al cerrar el libro, María sabía que tenía en sus manos evidencia suficiente para destruir a las hermanas Aranda y su red criminal. Pero también sabía que su propia vida pendía de un hilo. Si las hermanas sospechaban que había descubierto su secreto, se convertiría inmediatamente en la próxima eliminación necesaria. Mientras subía silenciosamente las escaleras del sótano, María comenzó a formular un plan desesperado. Tenía que encontrar una manera de exponer a las hermanas sin convertirse en su próxima víctima. Y tenía que hacerlo rápido, antes de que Juana Morales se convirtiera en otra entrada en el libro de los horrores. María sabía que no podía acudir a las autoridades locales. El libro de registros había revelado nombres de funcionarios del gobierno entre los clientes regulares de las hermanas Aranda. El alcalde, el jefe de policía, incluso el juez municipal aparecían en las listas de pagos. La corrupción se extendía como una telaraña por toda la estructura de poder de Guanajuato. Su única esperanza era el padre Sebastián Morales, el párroco que había mostrado preocupación por las mujeres de la pensión. Pero acercarse a él requería una estrategia cuidadosa. María no podía simplemente aparecer en la parroquia con acusaciones extraordinarias sin evidencia tangible. Necesitaba algo más que su palabra contra la reputación impecable de las hermanas. Durante los siguientes días, María desarrolló un plan arriesgado. Comenzó a copiar páginas enteras del libro de beneficencias durante sus incursiones nocturnas al sótano. Trabajaba a la luz de una vela, transcribiendo nombres, fechas y detalles de las transacciones en pequeños trozos de papel que escondía en el dobladillo de su vestido. Era un trabajo lento y peligroso, pero cada página copiada era una evidencia irrefutable. El riesgo se intensificó cuando Dolores Aranda comenzó a mostrar sospechas. Durante el desayuno del 2 de julio, la mujer observó a María con una intensidad inusual. «Has estado muy callada últimamente», comentó con voz aparentemente casual. «¿Todo está bien en tu trabajo con los Mendoza?» María respondió con la sumisión habitual, pero notó que Dolores anotaba algo en su cuaderno con tinta roja. Esa misma tarde, mientras María trabajaba en casa de los Mendoza, la señora de la casa le hizo un comentario inquietante. «Una mujer vino preguntando por ti esta mañana», dijo, mientras supervisaba el lavado de ropa. «Dijo ser tu hermana mayor, pero algo en ella me pareció extraño. Preguntaba sobre tus horarios, cuándo llegabas, cuándo te ibas. Le dije que no sabía nada de una hermana tuya». María sintió que la sangre se le helaba en las venas. No tenía hermanas, y las hermanas Aranda lo sabían perfectamente. Dolores había estado investigando sus movimientos, posiblemente sospechando que María había descubierto algo comprometedor. El tiempo se agotaba rápidamente. Esa noche, en lugar de regresar directamente a la pensión, María se dirigió a la parroquia de San Diego. Encontró al padre Sebastián preparando el altar para la misa del día siguiente. El anciano sacerdote la recibió con sorpresa.
pero su expresión cambió a preocupación cuando vio la desesperación en los ojos de la joven. «Padre», comenzó María con voz temblorosa, «necesito hacer una confesión, pero no es sobre mis pecados, es sobre crímenes terribles que están ocurriendo en la casa de las hermanas Aranda». El padre Morales la condujo a la sacristía, cerró la puerta con llave y se sentó frente a ella con expresión grave. María le entregó las páginas que había copiado del libro de registros. Mientras el padre leía, su rostro se transformó gradualmente del escepticismo al horror absoluto. Los nombres, las fechas, los detalles de las transacciones eran demasiado específicos y coherentes para ser inventados. Cuando terminó de leer, el padre Morales se persignó lentamente. «Dios mío», murmuró con voz quebrada. «Siempre sospeché que algo extraño ocurría en esa casa, pero esto es una abominación». Se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la pequeña habitación. «Pero, hija mía, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás acusando a 4 mujeres respetables de la comunidad de asesinato y trata de personas». María le explicó todo: el sótano secreto, el pozo trasero, las desapariciones nocturnas, los clientes prominentes. El padre escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas que confirmaban la veracidad del relato. Cuando María terminó, el sacerdote se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando con la magnitud de la revelación. «Hay algo que debo confesarte», dijo finalmente el padre Morales. «Hace 3 años, una joven llamada Esperanza Ruiz vino a verme. Estaba aterrorizada. Decía que las hermanas Aranda la obligaban a hacer cosas terribles con hombres desconocidos. Yo no le creí. Pensé que era una muchacha problemática inventando historias para evitar pagar sus deudas». El padre se cubrió el rostro con las manos. Le dije que regresara a la pensión y pidiera perdón a las hermanas por difamarlas. 2 días después, Dolores Aranda vino a informarme que la muchacha había conseguido trabajo en una hacienda lejana y había partido sin despedirse. Nunca volví a verla. María reconoció el nombre inmediatamente. Esperanza Ruiz aparecía en el libro de registros como una eliminación necesaria fechada exactamente 3 años atrás. El padre Morales había enviado inadvertidamente a la joven de vuelta a su muerte. «Tenemos que actuar», dijo el padre con determinación renovada. «Pero no podemos acudir a las autoridades locales si lo que dices sobre la corrupción es cierto. Necesitamos ayuda externa». El padre explicó que tenía contactos en la capital del estado y en la Ciudad de México, autoridades eclesiásticas y civiles que podrían intervenir sin estar comprometidas con la red local. Pero había un problema inmediato. María tenía que regresar a la pensión esa noche para no despertar sospechas, mientras el padre organizaba la intervención externa. «Será cuestión de días», prometió el sacerdote. «Mantente alerta, no hagas nada que pueda exponerte y reza para que Dios nos proteja a todos». María regresó a la casa de las hermanas Aranda cerca de las 8 de la noche, justo antes del toque de queda. Dolores la recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegaste tarde», observó mientras anotaba algo en su cuaderno. «Los Mendoza te retuvieron más tiempo del usual». Durante la cena, María notó que las hermanas intercambiaban miradas significativas. Esperanza contaba el dinero con movimientos más lentos de lo habitual, como si estuviera distraída por otros pensamientos. Remedios servía la comida mecánicamente, pero sus ojos no se apartaban de María. Consuelo mantenía su sonrisa perpetua, pero había algo predatorio en su expresión. Después del rosario, cuando las inquilinas se dirigían a sus habitaciones, Dolores detuvo a María con un gesto suave, pero firme. «Mañana no irás a trabajar con los Mendoza», anunció con voz dulce. «Tenemos una oportunidad especial para ti.
Un caballero muy respetable de Zacatecas está buscando una muchacha de confianza para su casa. Es una posición permanente, muy bien remunerada. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había llegado su turno. Las hermanas habían decidido que era hora de disponer de ella, ya fuera vendiéndola a un cliente lejano o eliminándola definitivamente. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, sabía que esa podría ser su última noche en la casa de las hermanas Aranda. Y también sabía que el padre Morales no llegaría a tiempo para salvarla. María no durmió esa noche. Permaneció despierta, fingiendo estar dormida, mientras escuchaba cada sonido en la casona. Sabía que las hermanas vendrían por ella antes del amanecer, como habían hecho con tantas otras. Pero esta vez ella estaría preparada. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó los pasos familiares en el patio central. Pero algo era diferente esta vez. Los pasos eran más numerosos, más pesados. A través de la ventana, María vio no solo a las 4 hermanas, sino también a 2 hombres que no reconoció. Uno llevaba el uniforme de la policía local. El otro vestía ropas civiles elegantes. Las voces llegaban amortiguadas pero audibles. «Tiene que desaparecer esta noche», decía Dolores con urgencia inusual. «Ha estado haciendo preguntas y ayer la vieron hablando con el padre Morales durante mucho tiempo». El policía respondió con voz áspera. «¿Están seguros de que sabe algo? No podemos eliminar a todas las que hacen preguntas». «Esta es diferente», insistió Esperanza. «He revisado el sótano y alguien ha estado moviendo el libro. Algunas páginas tienen marcas de velas, como si alguien hubiera estado copiando información». El hombre de civil, que parecía ser una figura de autoridad, asintió gravemente. «Si tiene evidencia documental, no podemos arriesgarnos. Háganlo esta noche y dispongan del cuerpo como siempre». María se dio cuenta de que su tiempo se había agotado, pero en lugar de pánico, sintió una extraña calma. Había copiado suficiente información del libro, había hablado con el padre Morales, había plantado las semillas de la verdad. Incluso si no sobrevivía a esa noche, su sacrificio no sería en vano. Los pasos se acercaron a las escaleras que conducían a los dormitorios. María cerró los ojos y controló su respiración, preparándose para el momento final. Pero entonces escuchó algo inesperado. El sonido de caballos y carruajes llegando a la calle. Muchos caballos, muchos carruajes. Las voces en el patio se volvieron urgentes, confusas. «¿Qué es eso?», preguntó Remedios con alarma. «Son las 3 de la madrugada. ¿Quién puede estar llegando a esta hora?». El sonido de cascos se intensificó, acompañado por voces masculinas dando órdenes en voz baja. Entonces llegó el golpe en el portón principal. No era el toque suave de un visitante nocturno, sino el martilleo autoritario de la ley. «Abran en nombre de la justicia del estado de Guanajuato», gritó una voz potente. «Esta propiedad está bajo investigación oficial». El padre Morales había cumplido su promesa. Había contactado a las autoridades estatales y habían llegado en plena noche para evitar que la evidencia fuera destruida o que más mujeres desaparecieran. María escuchó el pánico en las voces de las hermanas mientras corrían por el patio, probablemente tratando de destruir evidencia o escapar. Pero era demasiado tarde. El portón de madera maciza cedió bajo los golpes de las autoridades y la casa de las hermanas Aranda fue invadida por investigadores estatales, policías de la capital y funcionarios eclesiásticos. María se asomó por la ventana y vio antorchas iluminando todo el patio, convirtiendo la noche en día. Lo que siguió fue un registro meticuloso que duró hasta el amanecer. Los investigadores encontraron el sótano secreto, el libro de beneficencias, la correspondencia con clientes, las pertenencias de las mujeres desaparecidas. Pero el descubrimiento más horrible llegó cuando abrieron el pozo trasero.
María, junto con las demás inquilinas supervivientes, fue testigo de cómo los investigadores extraían los restos de 15 mujeres del fondo del pozo. Algunos cuerpos estaban parcialmente preservados por la cal viva, otros eran solo esqueletos, pero todos contaban la misma historia de violencia y muerte prematura. Las 4 hermanas Aranda fueron arrestadas esa madrugada, junto con el policía corrupto y varios funcionarios locales cuyos nombres aparecían en los registros. Dolores intentó mantener su compostura hasta el final, insistiendo en que eran mujeres respetables víctimas de una conspiración. Pero la evidencia era abrumadora e irrefutable. El juicio que siguió conmocionó a todo México. Los periódicos de la capital cubrieron extensamente el caso de las Hermanas del Horror de Guanajuato. La sofisticación de la operación criminal, la duración de los crímenes y la complicidad de autoridades locales generaron un escándalo nacional que llevó a reformas en el sistema judicial de varios estados. Durante el proceso judicial, se reveló que las hermanas Aranda habían operado su red criminal durante más de 7 años, desde 1896. El número total de víctimas se estimó en más de 60 mujeres, aunque solo se pudieron identificar 43 casos específicos. Muchas otras simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, vendidas a clientes en estados lejanos o países extranjeros. Esperanza, Dolores, Remedios y Consuelo Aranda fueron condenadas a muerte por asesinato múltiple y trata de personas. La sentencia se ejecutó en la plaza principal de Guanajuato el 15 de diciembre de 1903, ante una multitud que incluía familiares de las víctimas que habían viajado desde toda la región. María Guadalupe Hernández se convirtió en la testigo principal del caso y posteriormente en una defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras. Su testimonio fue fundamental para desmantelar la red de corrupción que había permitido que los crímenes continuaran durante años. El padre Sebastián Morales fue reconocido por su valentía al denunciar el caso, aunque cargó con la culpa de no haber creído a Esperanza Ruiz años antes. La casa de las hermanas Aranda fue demolida por orden judicial. En su lugar se construyó una pequeña capilla dedicada a la memoria de las víctimas. El pozo donde fueron arrojados los cuerpos fue sellado definitivamente y marcado con una cruz de mármol que aún existe hoy en día. Pero la historia no terminó con la ejecución de las hermanas. Durante la renovación de los archivos parroquiales en 1963, 60 años después de los crímenes, se descubrió un legajo secreto que había permanecido oculto en los muros de la antigua sacristía. Contenía correspondencia entre las hermanas Aranda y una red internacional de traficantes que operaba desde México hasta Argentina. Los documentos revelaron que el caso de Guanajuato no era un incidente aislado, sino parte de una operación criminal transnacional que había funcionado durante décadas. Las hermanas Aranda eran solo una célula local de una organización mucho más grande que nunca fue completamente desmantelada. Hasta el día de hoy, en las noches silenciosas de Guanajuato, los habitantes más viejos aseguran que se pueden escuchar lamentos femeninos provenientes del lugar donde una vez estuvo la casa de las hermanas Aranda. Dicen que son las voces de las mujeres que nunca pudieron regresar a casa, que nunca pudieron despedirse de sus familias, que nunca pudieron cumplir los sueños que las trajeron a la ciudad de La Plata. Y en los archivos de la parroquia, sellados y guardados bajo llave, permanecen documentos que sugieren que la red criminal de las hermanas Aranda tenía ramificaciones que se extendían mucho más allá de lo que se reveló en el juicio de 1903. Secretos que la Iglesia decidió mantener ocultos para proteger a personas poderosas que aún vivían cuando se descubrieron los documentos en 1963.
secretos que quizás siguen ocultos hasta el día de hoy. La historia de las hermanas Aranda nos recuerda que los monstruos más terribles no siempre tienen garras y colmillos. A veces visten hábitos religiosos, sonríen con dulzura maternal y construyen reputaciones impecables en la comunidad. A veces el mal se esconde detrás de fachadas de caridad y respetabilidad, operando durante años bajo la protección de la hipocresía social. ¿Cuántas otras casas de caridad operaron esquemas similares en el México del siglo XX? ¿Cuántas mujeres jóvenes desaparecieron sin que nadie hiciera las preguntas correctas? Y más inquietante aún, ¿cuántas redes similares siguen operando hoy en día, protegidas por la misma combinación de corrupción, complicidad y silencio que permitió que las hermanas Aranda actuaran impunemente durante años? La próxima vez que escuches sobre una institución con reputación impecable, sobre benefactores que parecen demasiado buenos para ser verdad, recuerda la casa de las hermanas Aranda. Recuerda que la verdadera maldad rara vez anuncia su presencia con señales obvias. A veces simplemente toca una campana a las 5 de la mañana y sirve café con tortillas para el desayuno.